y México está en mi corazón y doy gracias a Dios por el privilegio de participar con Dios en lo que sus planes para la nación de México. Dios ama a México. El enemigo ha tratado de hacer tantas cosas para traer violencia, para traer corrupción, idolatría, todas las cosas con que ha devastado a muchas vidas. Pero Dios también tiene un plan. Y el último capítulo todavía ha de escribir. Y Dios va a usar la pluma de la iglesia. Aleluya. Las manos nuestras, los pies nuestros, las bocas nuestras para orar, para interceder, para profetizar. Yo estoy tan emocionado porque la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, abunde mucho más la gracia de Dios. Y hay una ola de la gracia de Dios. Yo creo que ya ha comenzado. Pero la fuerza de esa ola todavía ha de venir. La magnitud de esta ola, del mover de Dios, todavía ha de venir. Los que participaron en el movimiento pentecostal, que inició, nació en 1900, pero realmente se dio a luz en 1906 en Los Ángeles en una misión por la calle Azusa. Y ellos profetizaron, los líderes William Seymour y Charles Parham, en diferentes lados de la nación, al mismo tiempo profetizaron que en 110 años después, que es este año, habrá otro derramamiento del Espíritu Santo que superará, que será mayor que el avivamiento de la calle Azusa, que alcanzó a cientos de millones de personas a lo largo de los años. También Smith Wigglesworth profetizó. Él era un hombre de Dios que Dios utilizó durante el gran despertamiento, que era un movimiento de Dios que llegó antes del movimiento pentecostal en los Estados Unidos. No sé cuánto llegó aquí, también estaba en Inglaterra y otras partes del mundo. Un tiempo que llamábamos el tiempo del gran despertamiento. Mi tía abuela me habló de esos días porque ella, cuando yo era niño, ella tenía 900 tantos años. Y no 900, ella tiene 95 años cuando yo tenía como 12, ¿okay? Y ella vivió una porción, estoy despertándome, ¿ok? Disculpe. La unción más fuerte está por arrancar, amén. Pero es que me agotaron ayer, me dejaron como limón de cantina, bien exprimido. Aleluya. Pero fue hermoso ayer. ¿Cuántos estuvieron ayer? Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos? Amén. Pero ella nos contó de los tiempos cuando es que no conocían del bautismo del Espíritu Santo, solamente sabían que de vez en cuando alguien hablaba en lenguas y no entendieron el por qué, no lo explicaban. Pero hubo reuniones afuera, al aire libre, a veces debajo de los árboles o hacían sombras con ramas y predicaron al aire libre y el poder de Dios llegaba. Algunos metodistas estaban presentes, Charles Parham era uno, pero no era limitado a los metodistas, eran varios que estaban ahí, bautistas también. No había iniciado Castillo del Rey, o hubieran estado ahí seguramente, pero el poder de Dios, la presencia de Dios era tan fuerte que la gente temblaba, algunos se caían, no lo explicaban. Mi tía abuela me decía que a veces al terminar estaban tanta gente ahí por el suelo como inconscientes, pero bajo el poder de Dios, que los tuvieron que poner en carretas de a caballo y llevarlas a su casa como si fueran leña. Ha habido muchos movimientos de Dios, olas de su presencia, de un movimiento en que Él estaba haciendo algo específico, mientras que Él ha estado edificando la iglesia. La iglesia que Cristo inició
cuando Él resucitó, amén, se murió, resucitó, nos transicionó o cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eso fue una reforma. Y la iglesia primitiva inició con gran poder, con gran unción. Cristo instituyó a los 5 ministerios, estableció las escrituras, todo lo que era necesario para que la iglesia cumpliera su propósito aquí en planeta Tierra. Pero en tiempo la iglesia permitió que mezcla fuera introducida. Se contaminó con las costumbres del mundo, perdieron la pureza. Y entonces entraron en 1000 años de oscurantismo durante la Edad Media. Perdieron el fuego, perdieron las prácticas, los ministerios. La gran fogata de la iglesia primitiva fue reducida a una vela en una cueva con un monje que tenían las únicas copias de las escrituras. Pero en 1517 Dios comenzó a traer iluminación. Él buscó, la palabra de Dios dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando a alguien que tiene un corazón perfecto delante de Él para poder mostrar su brazo fuerte a su favor. Aleluya. Y Él halló un hombre llamado Martín Lutero. Era un monje católico, pero quería y amaba a la verdad. Ayer platicamos de la importancia de amar y seguir la verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, de acuerdo con San Juan capítulo 14 y capítulo 16. Nuestra armadura que tenemos, todas las piezas están sujetas al cinto, y el cinto es la verdad. Aleluya. Aún la espada del Espíritu, la rema de Dios. ¿En dónde guardas una espada? Pues en una funda que cuelga ¿en dónde? Por el cinto de verdad. Y todo está conectado a la verdad, que la palabra de Dios, la verdad de Dios es el fundamento. Jesús dijo en San Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que aman la verdad la hallarán, porque el que busca, halla. El que toca, se le abrirá. Amén. ¿Ama usted la verdad? Yo espero que sí. Yo creo que sí o no estuviera aquí esta mañana. Pero Martín Lutero quería la verdad, quería a Dios, y él vio inconsistencias con la iglesia establecida en aquel entonces y lo que decía la palabra de Dios. Y él clavó su tesis de 95 puntos sobre la puerta de la iglesia Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. Y ahí conocemos que inició la segunda reforma, o algunos dicen la gran reforma. Y Dios trajo aún toda la tecnología necesaria para que la verdad sea extendida, para que la iglesia fuera restaurada. Es que había sido profetizada que habría una gran apostasía, y yo creo que eso se cumplió durante la Edad Media. Pero también fue profetizado en Hechos capítulo 3 verso 21, la restauración de todas las cosas. Aleluya. Entonces dice que Jesús está retenido en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas. Dice actualmente en la Reina Valera, del cual, hablando de Jesús, es necesario que el cielo reciba, pero la palabra reciba tiene el significado, la definición actual es retener. Cristo está a la diestra del Padre, esperando y deseando regresar por su iglesia, su esposa. Amén, pero Él está esperando algo, aleluya. Y Él está esperando que nosotros pongamos todos sus enemigos, las potestades, principados, huestes de maldad en lugares celestiales, todo eso debajo de nuestros pies. Aleluya, eso también se confirma en Salmo 110, versos 1 y 2. Y en Hebreos capítulo, creo que es capítulo 10, que dice que Jesús, después de ofrecer su sacrificio una vez por siempre, aleluya, ¿cuántos dan gracias a Dios que la sangre de Jesús pagó todo? Ya no es necesario hacer otro sacrificio. Eso fue suficiente porque en Él no hubo pecado. Y dice, desde ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso nos indica cuál es la tarea de la iglesia, porque cuando Jesús dijo consumado es, su obra en la cruz era la última cosa que Él haría solo.
Desde en ese punto en adelante, todo lo que Él hace en planeta Tierra lo hace por medio de su iglesia, por medio de ustedes y por medio de mí mismo. Entonces, veamos que eso fue el inicio de una gran reforma en el tiempo de Martín Lutero, y Dios restauró por medio de él la doctrina de la justificación mediante la fe en vez de por las obras. Y luego llegaron los bautistas y Dios los ayudó a restaurar la verdad bíblica del bautismo en agua por inmersión. Ellos fueron perseguidos por los luteranos que no entendieron. Y muchos perdieron sus vidas por causa de esa verdad. Pero es verdad bíblica. ¿Cuántos aman la verdad bíblica? La Biblia es el estándar, es el plan que debemos seguir para la iglesia. Y el patrón que Dios estableció en el libro de los Hechos sigue vigente el día de hoy. Amén. Y luego en los 1700 Dios utilizó a Juan y Charles Wesley para establecer la verdad o restaurar la verdad de la santidad. ¿Cuántos creen que la santidad sigue una verdad vigente para nosotros el día de hoy? En los 1800 la sanidad divina. Antes de ese punto de tiempo hubo muchos que cuando se enfermaran, pues lo único que pudieron orar, pues ellos aceptaban todo como si fuera la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios? Que hay un diablo que viene para hurtar, matar y destruir. Y que Dios puso la iglesia aquí para hacer las obras de Cristo, que incluye destruyendo las obras del diablo. Aleluya. Entonces, ellos comenzaron a predicar sanidad divina. Y Dios trajo otro movimiento de Dios y surgieron otras iglesias que promovieron esa verdad. Y luego en 1900 el movimiento Pentecostés. Y luego otras olas de Dios, inclusive el movimiento de la renovación del Espíritu Santo en los años 60 y 70. Y fue mediante ese movimiento que nació el Castillo del Rey. Entonces son partícipes de algo más grande que solamente lo que ustedes han visto. Dios tiene un plan macro. Y son parte de la última, o participantes de la última parte de la segunda reforma. Pero ya hemos cruzado otra línea. Ahora estamos en otra reforma. La tercera reforma. Porque ahora que la iglesia está suficientemente restaurada con las verdades y prácticas del Nuevo Testamento, ahora Dios está diciendo, en vez de ir a la iglesia, quiero que sean la iglesia y que invaden los 7 montes de la cultura que nos rodean en su trabajo, en las escuelas, en los medios, los artes, en cada parte de la sociedad, para que ustedes sean luz. ¿Cuántos entienden que la luz siempre echa fuera tinieblas y que las tinieblas no tienen la habilidad de echar fuera la luz? Entonces Dios quiere que nosotros vivamos la vida que Él nos ha dicho. Entonces estamos en un tiempo cuando tenemos la oportunidad de ver no solamente otro avivamiento, pero una reforma que puede tocar cada aspecto de la sociedad. Cuando Cristo viene, Él no vendrá por una iglesia inmadura y pequeña que está escondiendo en un rincón por temor de los satanistas y los brujos y curanderos y practicantes de ocultismo. Él viene por una iglesia victoriosa. Y nosotros somos esa iglesia. Entonces, ahora que hemos entrado apenas iniciando la tercera reforma, tenemos que tomar sabiduría de la palabra de Dios para saber cómo posicionarnos. En la tercera reforma de Israel también hubo dificultades que tuvieron que superar. Hubo 3 olas de reforma en el tiempo de Israel. Después del tiempo de cautiverio, que simboliza el tiempo de la Edad Media, tiempos de oscurantismo. Todo tiene su simbología, son patrones que todas las experiencias de Israel son dados a nosotros como ejemplos. Y Dios nos ha revelado que las cosas con que ellos se enfrentaron en esos tiempos de reforma en Israel o Judá, que también se aplican a nosotros. Porque si no estamos posicionados correctamente, si no estamos en alerta en el espíritu, podemos perder el mover de Dios.
Hemos cantado que queremos que el Espíritu caiga sobre nosotros y queremos la presencia y todas esas cosas. Pero buscamos el rostro de Dios. Pues Israel estaba buscando al Mesías. Estaban muy atentos y ansiosos anticipando la venida del Mesías. Pero cuando llegó no lo discernieron. Y muchos de ellos perdieron su oportunidad de participar en lo que Dios estaba haciendo. Yo no quiero ser así. Yo quiero discernir el tiempo en que estoy viviendo. Quiero entender lo que Dios está haciendo para poder participar con Él, para ver su voluntad lograda aquí en la tierra, para ver lo que hemos cantado, los cielos manifestándose en la tierra. Aleluya. Aleluya. Y los tiempos en que estamos viviendo, podemos decir que es muy similar a lo que encontraron al entrar a la tierra prometida. Cuando en Josué capítulo 6, versos 1 y 2, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Esto apenas entrando para poseer la tierra. La primera ciudad que encontraron los hijos de Israel era Jericó, y estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Dios les había entregado ya. De hecho, en el siguiente versículo dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pues aunque Dios lo había dicho, se lo ha entregado, ellos no habían poseído. Hay una diferencia entre que Dios te da algo y es un hecho en el espíritu y nosotros haberlo poseído para poder experimentarlo en lo natural. ¿Me están entendiendo? Tiene que ser una verdad en el espíritu antes de que pueda ser una realidad palpable. Y ellos tuvieron que ponerse de acuerdo con Dios y poseer esa ciudad de Jericó, pero era imposible, estaba bien cerrada. Su destino profético fue diseñado para impedir su entrada. Y les digo que las cosas que Dios tiene para ustedes, las promesas que son grandes, y hay mucho más de lo que han escuchado hasta ahora, individualmente, tanto como congregación. Las cosas que Dios tiene por ustedes son mucho más grandes de lo que puedan imaginar, pero también son diseñados para impedir su entrada. Y hay, como en la ciudad de Jericó, pues hubo guerreros armados y hasta algunos gigantes ahí dispuestos a defender esa ciudad y para levantar resistencia. Y hubo muros tan altos y amplios que no se podía escalar. No vamos a poder hacer lo que Dios quiere en nuestra propia fuerza y con nuestra propia astucia. Vamos a tener que vivir dependiendo de la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. Pero yo quiero dirigir su atención en los momentos que me sobran, que no son muchos, de los tiempos de antes de Nehemías, de Zorobabel y Esdras. Ellos eran de la primera ola que llegaron desde Babilonia y Persia, y su tarea era reconstruir el templo. Con Nehemías, que era la tercera ola de reforma en Israel. Bueno, voy a explicar las tres olas de reforma en Judá. El primero era reconstruir el templo y Dios utilizó a Zorobabel. Y luego, aunque tenían un templo bonito, no sabían cómo adorar a Dios. No habían sido instruidos, habían perdido las enseñanzas y prácticas y doctrinas necesarias para poder adorar a Dios de la forma correcta. Entonces Dios envió a Esdras para instruirles, y Dios trajo esa pureza a su pueblo y su camino correcto. Y luego tenían entonces un templo bonito y gente que adoraba correctamente. La mayoría de los pastores estarían súper contentos con eso y dijeron, wow, ya, con esto ya. Pero Nehemías llegó, enviado por Dios, y él vio que las puertas y el muro de la ciudad estaban caídas y destruidas. Y movido por el corazón de Dios, él sabía, tenemos que levantar otra vez los muros y las puertas de la ciudad.
Porque Dios está interesado no solamente en los que son de su iglesia, Él quiere alcanzar a la ciudad, Él quiere sanar a naciones. Y Él quiere sanar a Monterrey, quiere sanar y restaurar a México, para que haya una gloria de Dios que va a superar cualquier logro o gloria de los años pasados. Él quiere traer a México la gloria de Dios para que México no sea conocida como nación de corrupción, que no sea conocido como lugar de violencia y narcotráfico, pero que sea conocido como un lugar donde la presencia de Dios habita, la gloria de Dios está brillando, y que haya un pueblo justo e íntegro, un pueblo que adora y que honra los principios del reino de Dios. ¿Pueden ustedes visualizar eso? ¿Lo pueden ver en el Espíritu? ¿Pueden ver eso por fe? Porque si no lo puede ver, no lo va a lograr. Uno tiene que permitir que Dios nazca una visión en tu corazón para que lo pueda alcanzar. Y aquí dice en Esdras capítulo 4, versos 1 al 3, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días desde Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Quiénes eran ese pueblo que quería ayudar a Judá y a Benjamín? Primeramente vamos a ver Benjamín y Judá. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Significa autoridad. El diablo no quiere que usted tenga autoridad, que conozca su autoridad en Cristo. Judá significa alabanza. El diablo quiere apagar la alabanza, o quiere convertir alabanza en espíritu y en verdad, para que sea solamente algo que viene del alma, o que tiene movimientos pero que no tiene poder. Y ellos eran los que Dios había enviado para edificar el templo. Pero llegaron estos habitantes de la tierra, dicen adversarios. No se presentaron como adversarios, se presentaron como si querían ayudarles. ¿Quiénes eran? Eran gente de Babilonia y de Asiria, que fueron enviados ahí por el rey Esarhadón. Y Esarhadón es interesante, eso es como Asiria de hoy, y es precisamente en donde se ha levantado la nación islámica, ahora que está matando a miles de cristianos y persiguiendo a otros. ¿Qué está sucediendo? El mismo espíritu que estaba activo en el tiempo de reforma de Israel está activo hoy. Se manifiesta de una manera en la tierra natural, en la tierra, pero se manifiesta también aquí en México y donde quiera, porque quiere impedir que la iglesia de Dios sea edificada, que la iglesia de Dios cumple su potencial. Y ellos vinieron y dijeron: queremos estar con ustedes, pues ofrecemos sacrificio a vuestro Dios. Pues ellos sí habían adoptado algunas costumbres de los hebreos, porque vinieron a vivir en esa tierra de Palestina. Sin embargo, ellos no habían dejado de adorar a otros dioses, eran todavía idólatras. Entonces lo que veamos es que ellos tenían una mezcla. Digan todos: mezcla. Y por lo tanto, y como no tenían pureza espiritual hacia Dios, ellos representan una mezcla con el mundo. Zorobabel sabía: no podemos permitir que ellos edifiquen con nosotros. Tenemos que mantener una pureza espiritual en este tiempo tan crítico de reforma. Entonces les dijo que no. Y pues decían que la Biblia revela que eran adversarios. Y aunque no se presentaron como adversarios al principio, cuando Él les dijo que no, entonces su naturaleza verdadera se manifestó, y con fuerza. Y les comenzaron a resistir. Y puede usted leer en ese capítulo Esdras 4 y 5, en esos capítulos puede leer de lo que estaba pasando.
En versículo 3, Zorobabel y los jefes de las casas paternas dijeron: no nos conviene, nosotros mismos vamos a edificar solos la casa de Dios. Y los adversarios comenzaron a resistirles con una fuerza terrible. Y comenzaron yo voy a traducir de una versión que tengo en inglés que está amplificado, versículos 4 y 5. Entonces los samaritanos, o sea, la gente que vivía ahí, que representan mezcla, y el pueblo de la tierra continuamente debilitaron las manos del pueblo de Judá y los molestaba y los aterrorizaba en el edificio, en la edificación. Y contrataron consejeros contra de ellos para frustrar sus propósitos y planes todos los días de Ciro, rey de Persia. Y entre los hombres que estaban al frente de este ataque en contra de Judá, veamos ciertos hombres. Uno, yo voy a darle los nombres y el significado de sus nombres, porque representan espíritus demoníacos que están tratando de frustrar los planes de Dios en este tiempo de reforma y en el mundo. Mientras que nosotros debemos estar reedificando los muros de la ciudad, veamos estos espíritus activos. Uno se llama Tabel, que significa de agrado a Dios. Rehum, el canciller, significa lleno de compasión, misericordioso. Simsai significa soleado. Pues parece, según los significados de los nombres, que son muy buena gente. Muy buena gente, pues podemos trabajar con ellos, ¿no? Soleado, lleno de compasión y misericordia. Pero tenemos que entender que no eran seguidores de Dios. Eran idólatras, representan fuerzas demoníacas. Entonces, cuando dice de agrado a Dios, entonces tenemos que preguntar: ¿a cuál Dios? ¿A cuál Dios? Y en el mundo hoy hay una filosofía y mentalidad que resiste al cristiano, que dice que Jesús es el único Dios y el único camino al cielo. Y está predicando la tolerancia y el ecumenismo a un grado que pues todos los dioses se dirigen al mismo Dios. Hasta el Papa de la Iglesia Católica estaba diciendo que los musulmanes y los cristianos servimos al mismo Dios. No es cierto. Mohammed está muerto, Cristo está vivo. Mohammed dice, pues si alguien no se convierte, mátalo. Cristo dice, ámelo. Cristo dio su vida por mí. Hay una diferencia muy, muy grande. El que se llama lleno de compasión, misericordioso. Eso representa la filosofía que están predicando de la tolerancia y universalismo que estamos viendo el día de hoy, que dice, pues no importa qué estás haciendo, qué pecado hay en tu vida, pues Dios es tan amoroso que Él no te enviará al infierno. Pues Dios no nos envía al infierno, nosotros escogemos eso si rechazamos al camino que es Jesús. ¿Cuántos creen que Dios todavía tiene un estándar de santidad para que nosotros vivamos de acuerdo con su palabra? Y Él quiere que vivamos de acuerdo con la ética. ¿Cuántos creen que es importante que seamos fieles a una sola esposa? Amén. Y que vivamos en santidad. Pues el mundo está diciendo, pues mira, no importa cuántas veces te divorcias y cuántas veces o cuántas parejas tienes, o si es un matrimonio legal o no, que no importa, que tú puedes vivir como tú quieras. Tú puedes meterte en todas las cosas del mundo y no importa que... ¿Sabes dónde inició? Recientemente o modernamente inició con un predicador cristiano que era hijo espiritual de Oral Roberts en Oklahoma, y inició muy bien.
Pero cuando su abuelita murió sin Cristo, su abuelita quien le había criado, él no pudo soportarlo, no pudo pensar de ella en el infierno. Entonces cambió su teología, porque él quería tener más misericordia que Dios mismo. Interesante, por eso llena de misericordia. La Biblia es verdad, hay un camino, tenemos que aceptar a Cristo. No podemos hacer nada en cuanto a los que hicieron su decisión, que ya están en la eternidad, pero podemos hacer algo con relación a nuestras propias vidas y podemos proclamar el Evangelio a los que no lo conocen. Y ellos, cada quien tendrá que hacer su decisión. Y Romanos 1 dice que ninguna persona tiene excusa, porque hasta la creación revela que hay un creador y que Dios existe. Soleado, Simsai, yo creo que él representa adoración a Baal y el sistema de Baal y el mundo. Y la adoración a Baal, lo que representaba en aquellos días, vemos los mismos síntomas en la cultura en el día de hoy. Era una religión violenta, sacrificaba a sus hijos, hubo mucha impureza sexual, hasta tenían prostitutos y prostitutas dentro del templo de Baal y de Acera, y era algo muy terrible. Era por eso que Dios decía: mira, la copa de iniquidad de esos pueblos, esas naciones que habitan esa tierra ya se ha llenado, y yo quiero que los elimines por completo, no hagas alianza con ellos, porque no quiero que sean contaminados. Yo quiero levantar otra nación. En estos días estamos viendo esas cosas que nos rodean en el mundo, y Dios está diciendo: no puedes estar enamorado del mundo y ser fiel a mí. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si vamos a poder lograr la voluntad de Dios, no quiero dar una palabra muy pesada. No estoy aquí para regañarle a nadie, pero voy aquí para proclamar la verdad. Para los que aman la verdad. Si vamos a aprovechar y cumplir todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo de reforma, tenemos que estar posicionados. Y eso se requiere que eliminemos toda mezcla con el mundo de nuestras vidas. Piénsalo. No podemos vivir como los del mundo, pero todos los demás lo hacen. No somos todos los demás. ¿Cuántos de ustedes, sus papás, le dijeron eso? Cuando decía: pues todos los demás lo están haciendo, y tu papá decía: pues tú no eres todos los demás. Mi papá me lo dijo muchas veces. Somos un pueblo escogido por Dios. Somos un sacerdocio real. Somos hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz, no como insensatos. Efesios 5 dice, a ver si lo puedo hallar rápidamente. En Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia, eso significa que tienes que prestar mucha atención. Con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es cierto, en el día de hoy los días son muy malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice otra cosa: someteos unos a otros en el temor de Dios. Creo que Dios está regresando el temor de Dios a su iglesia. ¿Qué significa el temor de Dios? El temor de Dios es cuando amemos a Dios
y que amemos a lo que Dios ama y que odiamos lo que Dios odia, no a la gente, pero al pecado, a la maldad. Dios ama a todos, Cristo amó tanto a todo el mundo que Él envió a su Hijo unigénito para que todos sean salvos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos conozcan la verdad, que todos sean sus hijos. Yo no odio a nadie, pero yo odio lo que destruye vidas y que los aparta de Dios. Y así como en los tiempos de Zorobabel, lo que estoy viendo, estamos viendo a agentes del enemigo llegando a la iglesia, tratando de infiltrar y traer mezcla para que no cumplamos nuestro propósito. Estoy aquí, mi tiempo se está acabando. Dice 39 minutos, esos son los que ya cumplí. ¿Y cuánto más tiempo tengo? Un minuto. Ya, aleluya. Okay. Aleluya. Primero yo quiero animarles por lo que Dios quiere hacer. Y estamos al punto de ver un movimiento nuevo de Dios que será mayor que la de la calle Azusa, será mayor que lo de renovación del Espíritu Santo, será mayor que cualquier cosa que este mundo ha visto. Smith Wigglesworth, yo nunca les dije lo que él profetizó. Él profetizó el tiempo de la renovación del Espíritu Santo, porque él vio un mover del Espíritu en que la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo y que era un mover del Espíritu de Dios que alcanzaba a todas las iglesias y todo el pueblo de Dios, y así fue. Y luego él vio otro movimiento que vendría después de eso, y será un movimiento de la palabra. Y él vio auditorios grandes, llenos de personas estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Y eso se cumplió también en los años 80 y 90. Pero él dice que hubo otro movimiento después de eso, que será mayor y más grande. Y él dijo que era un movimiento de las dos cosas combinadas. Un movimiento de la palabra y del Espíritu. La combinación de las dos cosas, no solamente del espíritu. Algunos hacen cosas espirituales, pero si no tienen fundamento bíblico, vuelven errados y provocan daño. Y por eso hay mucha confusión con algunos que dicen que son profetas, porque no tienen ese fundamento bíblico y no tienen el carácter de Cristo en sus vidas. Pero cuando hay esa combinación de la palabra y del Espíritu, hay un poder que se desata. Y él dijo que él vio a hospitales enteros siendo vaciados y un pueblo levantando en el poder de Dios, pero que tienen su identidad establecida en la verdad de la palabra de Dios. Yo creo que esta iglesia es una parte de ese mover que Dios les está preparando, les está moviendo hacia esa dirección para participar en este mover de Dios. Yo creo que este año estamos en un tiempo muy especial y que este año habrá un nuevo despertamiento. Y yo les profetizo a Castillo de Rey La Fe que hay un nuevo soplo del Espíritu Santo que se está moviendo. Hay una unción que se está moviendo, así como cuando las aguas del estanque de Bethesda se movían y milagros acontecían. Y los milagros acontecerán mediante tus manos, dice el Señor, cuando ustedes se levanten y aviven sus dones mediante la fe, cuando ustedes conozcan su identidad en mí. Por eso yo he puesto esa inquietud en sus espíritus, en su ser, aunque están agradecidos por lo que ya tienen y por lo que ya hice. Yo he puesto una inquietud
quietud, por los que están despiertos, los que tienen un oído para oír lo que mi espíritu está diciendo. Han estado muy pendientes de que hay otra cosa que viene, que es mayor, y está al punto de dispararse. Así que prepárense y quite de su vida cualquier mezcla, cualquier lugar de amistad con el mundo, y apártanse del mundo, dice el Señor, y sean consagrados hacia mí. Amén. Que se consagren a mí, dice el Señor, porque cuando lo hacen y cuando se activen, se levantarán no solamente como un ejército de amor, pero un ejército motivado por amor, establecido en la palabra y empoderado por mi poder y de mi espíritu, dice el Señor. Y estamos en un tiempo en que la iglesia, lo que fue profetizado, lo que yo profeticé hace años atrás, que la iglesia de Jesucristo tiene la oportunidad de guiar México fuera de la pobreza, para que México sea nación primera, que en vez de toda la deuda y la crisis económica que ahora se está viviendo, que Dios los va a mover de donde están a un lugar más prominente, y que los ojos del mundo serán fijos sobre México. Y aunque yo les he dado mi favor para que compañías vinieran e invirtieran, para que Monterrey y México sean un lugar de industria y trabajo, pero lo que han visto no es nada en comparación a lo que yo haré si dediquen sus vidas a mí y si puedan obedecer mi palabra, dice el Señor. Hay algo mucho mayor, y la economía de México y todo el futuro de México honestamente está en sus manos. Depende, o sea, yo podría profetizar que se hará. Si suficientes cristianos cooperan con la palabra de Dios, se cumplirá. Pero las profecías personales o a naciones son condicionales. Dios ha dado a ustedes las llaves del reino. Las llaves abren paso o cierran paso. Así que Dios los está exhortando que se levanten como el pueblo de Dios en la autoridad y pureza del poder de Dios, y que cierren las puertas a los espíritus de la corrupción y de inmundicia y pecado sexual y esas cosas, y que ustedes comiencen a abrir las puertas para que el Rey de Gloria entre. Salmo 24, ábranse las puertas para que venga el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Él es Jehová, poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos. Aleluya.